A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. Bien, hoy vamos a compartir con representantes del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a arrancar la entrevista el día de hoy con la letrada María Quesada Chávez. Ella es letrada del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a compartir con ella en la primera parte del programa el día de hoy para entender un poco, bueno, qué es lo que ocurre en los partidos políticos que las agrupaciones escogen candidatos para alcaldes, intendentes, regidores, síndicos, concejales de distrito. Pero bueno, si hay diferencias entre estas candidaturas con asambleístas nacionales o con la Asamblea Nacional, o si de repente por ahí existe un cuestionamiento que tal vez ese candidato o candidata tenga en sede judicial, a veces la decisión que toman las asambleas es no ratificar esa candidatura o eventualmente hasta expulsar a ese compañero de partido de la agrupación política. Eso ocurrió hace pocos días en el Partido de Liberación Nacional, uno de los partidos con mayor tradición de nuestro país, en las provincias de Alajuela, Heredia, Cartago y algunas intendencias a nivel nacional. Es por eso que hemos querido pues, que el Tribunal Supremo de Elecciones nos explique un poco por qué ocurre esto. Tengo entendido que hasta hubo un amparo electoral que interpuso de parte del candidato de liberación del Cantón Central de Alajuela, que fue acogido por el tribunal e inclusive pues, se le dio la razón al candidato. Pero queremos entender un poco ese aparato legal o ese sistema legal que existe, letrada, de por qué es que las asambleas nacionales pueden hacer todo esto, ya que algunos dirigentes a veces nos manifiestan de que si las asambleas son compuestas o formadas o elegidas por las estructuras de base, ¿por qué después ya cuando están constituidas esas asambleas están por encima de esas estructuras de base y más bien se ocupa la ratificación, en este caso de la candidatura de un alcalde? Bienvenida a Punto de Vista, a TV Plus, un gusto tenerla por acá y gracias por atender. No, gracias a ustedes, con muchísimo gusto. Vamos a ver cómo es entendible, todo partido político tiene sus propias regulaciones internas, su normativa, pero además el partido tiene que respetar también el ordenamiento jurídico. En el caso del ordenamiento jurídico nuestro a nivel electoral es el Código Electoral. ¿Qué ocurre entonces con las agrupaciones? Bueno, cuando se inician los procesos de inscripción de candidaturas para postularse o para competir en los procesos electorales, ya sean los procesos electorales nacionales como en los procesos electorales cantonales, pues los partidos políticos tienen reglas internas. En el caso de esto todos los partidos políticos tienen su normativa interna, que es con la que se rigen ese tipo de procesos internos. También es cierto que los partidos tienen una serie de normativa sancionatoria. O sea, hay algunas normas que ellos establecen a lo interno que son ese catálogo, digamos, de razones, de motivos por los cuales se le puede imponer una sanción a un militante. Entonces, en el caso de los partidos, usualmente dentro de sus estatutos partidarios, tienen las reglas, las normas que tipifican, ¿verdad? Que señalan cuáles son las conductas prohibidas y cuál es la sanción que esas conductas prohibidas tienen. Entonces, en el caso de las agrupaciones, cuando se inician los procesos de designación de candidaturas, a los tribunales electorales internos les corresponde ir verificando si cumplen o no con ciertos requisitos. Suele ocurrir, ¿verdad?, que muchos de estos requisitos se examinan incluso
antes, digamos, en el momento en que se inscriben las candidaturas. Ahora bien, voy a tratar de ir explicando un poco el caso, porque el caso tiene sus particularidades. Lo más importante es que entendamos, ¿verdad?, que entonces los partidos tienen su normativa interna, que también respetan la normativa del Código Electoral y de la Constitución Política, y que a ellos, obviamente con su normativa interna, tienen sus propias reglas en cuanto a qué conductas son sancionables o no, ¿cómo se llama?, en cuanto a la actuación de un militante, cuáles son los requisitos eventualmente para inscribir una candidatura. Digamos que esas son reglas que el partido también establece para su propia organización. Ahora bien, en el caso de don Humberto Soto, el Partido Liberación Nacional lo tuvo por inscrito para una candidatura. Sin embargo, a don Humberto se le había iniciado un procedimiento interno sancionatorio ante el Tribunal de Ética y Disciplina. Este procedimiento había iniciado el 25 de noviembre de 2021. Entonces, es precisamente en ese procedimiento que el Tribunal de Elecciones Internas emite el Tribunal de Ética y Disciplina emite una resolución donde le sanciona y le suspende por 2 años. ¿Okay? Y originalmente se había sustentado en una norma interna que establece que genera esa sanción para una persona que se vea envuelta en una situación escandalosa. Entonces, esa es la normativa interna que ellos tienen. Ahora bien, cuando el Tribunal de Ética y Disciplina dicta esa decisión y suspende su militancia, automáticamente, ¿verdad?, le hace saber que ya no va a poder competir por su candidatura, una candidatura, digamos, que ya está inscrita. Pero bueno, hay una situación que genera eso. Don Humberto se viene en recurso de amparo ante el Tribunal de Elecciones. El Tribunal de Elecciones examina las situaciones que se dan a lo interno de los partidos políticos donde pueden haber infracción de normas constitucionales. Y en este caso, dentro de las cosas que don Humberto señalaba, era que el procedimiento interno, este procedimiento ante el Tribunal de Ética y Disciplina, no había cumplido con el debido proceso. Entonces, el tribunal examina el debido proceso, en este caso en concreto, que se le haya dado traslado de los cargos, que la persona haya tenido oportunidad de hacer su defensa, ¿verdad?, que haya podido estar acompañado de un abogado, si así lo quería, como una defensa técnica. En fin, una serie de elementos que son muy importantes para que se considere que hay un debido proceso. Y en este caso el tribunal entendió que sí había habido una vulneración al debido proceso en este procedimiento en concreto, porque en los procesos de este tipo se dan audiencias privadas donde las partes llegan y pueden presentar sus pruebas, se hacen acompañar de un abogado. En el caso concreto de él, habían habido se señalaron 3 audiencias. La primera había sido suspendida por una solicitud de una prueba del defensor, la segunda había sido suspendida por una enfermedad del abogado defensor, se había fijado para el 9 de agosto. Y a esa audiencia se había presentado, o al Tribunal de Ética y Disciplina se había presentado una incapacidad médica del investigado para poder presentarse a esa audiencia oral y privada. Entonces, sin embargo, el Tribunal de Ética y Disciplina, a pesar de que no discrepó de que existiera una certificación médica, ni dijo que dudaba de ella, ni dijo tampoco que fuera una práctica dilatoria o algo por el estilo en alguna resolución, decide hacer caso omiso a la incapacidad médica que él presentó, continúa con la audiencia, la da por cerrada y dicta la sentencia. Entonces, el Tribunal de Elecciones, en este control de constitucionalidad que le corresponde, cuando se refiere a los partidos, entendió que en este caso, don Humberto tenía derecho a haber acudido a esa audiencia oral y privada. Entonces, solo o haciéndose acompañar de su abogado.
pero que definitivamente tenía derecho a presentarse. Entonces el tribunal lo que hace es retrotraer el procedimiento, ¿verdad? Le dice al Tribunal de Ética y Disciplina, se retrotrae el procedimiento, vuelva a celebrar la audiencia, concediéndole al investigado la posibilidad de estar en ella, y por ende, al retrotraer el procedimiento, queda sin efecto la resolución donde el Tribunal de Ética y Disciplina lo había suspendido. Entonces, eso obviamente le da la posibilidad a él de presentarse. Digamos que ese es el escenario propiamente del procedimiento. Ahora bien, con respecto al tema de cómo funcionan las ratificaciones de las candidaturas, en los partidos políticos, la Asamblea Nacional es el órgano superior por excelencia. La Asamblea Nacional, por disposición legal, por disposición del Código Electoral, le corresponde la ratificación de las candidaturas a cargo de elección popular. Entonces, si un partido como Liberación Nacional ha delegado en sus estructuras cantonales la posibilidad de proponer candidaturas, de elegir candidaturas entre las distintas personas que hayan presentado sus nominaciones, esa elección que haga la Asamblea Cantonal, en este caso la Asamblea Cantonal de Alajuela, esa decisión debe ser revisada y ratificada. En realidad no es una revisión, es una ratificación que debe hacer la Asamblea Nacional. Entonces, con eso lo que se quiere justamente, o sea, la normativa sí lo establece, ¿verdad? Para que sea una decisión de la máxima autoridad del partido, que es la Asamblea Nacional. Entonces, que la Asamblea Nacional esté integrada por todos los delegados territoriales de todas las provincias. Y en algunos partidos, por otras figuras también a nivel interno. Entonces, lo más importante es que no hay ninguna irregularidad en que una asamblea cantonal conozca de una nominación que se hizo en la asamblea cantonal, perdón, que la Asamblea Nacional conozca una nominación que se hizo en la asamblea cantonal y la rechace. O sea, la Asamblea Nacional puede o admitir la elección que realizó la asamblea cantonal o puede rechazarla, ¿verdad? No ratificarla. En estos casos, cuando la Asamblea Nacional no la ratifica, ¿verdad? Entonces, el caso vuelve o la decisión retorna a la Asamblea Cantonal para que la Asamblea Cantonal proponga una nueva candidatura. ¿Qué pasa cuando llega a la Asamblea Cantonal? La Asamblea Cantonal puede inclinarse por volver a proponer a la misma persona o puede inclinarse por escoger entre los otros candidatos que estaban inscritos y proponerle una nueva candidatura a la Asamblea Nacional. Entonces, en esos casos, ya la Asamblea Nacional conocerá la segunda propuesta que venga de la Asamblea Cantonal. En este segundo caso, si la Asamblea Cantonal le propone a la misma persona que había propuesto la primera vez, la Asamblea Nacional puede inclinarse por reconsiderarlo y puede admitir ese candidato que no había ratificado la primera vez, o puede inclinarse más bien por decidir que entonces, dado que la Asamblea Cantonal se insistió en ese postulante que la Asamblea Nacional no admite, entonces la Asamblea Nacional puede tomar la decisión de escoger ella misma entre los otros candidatos que habían sido inscritos para esa elección en concreto. Entonces, en realidad, es parte precisamente del modelo del ordenamiento jurídico que tenemos a nivel de nuestro país. Ese modelo de escala para decidir finalmente quién es el candidato de una agrupación política. Claro, comprendemos su explicación que es bastante amplia, ¿verdad? En un sentido lato, creo que no nos deja ninguna duda. Lo que a veces el dirigente nos ha expresado es que en este caso, entonces, ¿para qué escoger asambleas cantonales? O para qué las asambleas cantonales tienen que elegir a nadie. Al final de cuentas, es la Asamblea Nacional quien decide quién va de candidato o no, como postulante, en este caso un proceso municipal, ¿verdad?
Y lo otro que al dirigente le cuesta entender es el hecho de que la Asamblea Nacional sí es conformada por delegados nacionales que fueron elegidos precisamente por un proceso que viene desde distrital, en el caso de Liberación, a cantonal, a la provincial y posteriormente a nacional. Entonces aquí como que se viola aquel principio del derecho, quien puede lo más, puede lo menos. O sea, si ellos pudieron escoger desde las bases a el representante o los representantes y miembros de esa Asamblea Nacional, porque ahora no pueden escoger ni tan siquiera a los representantes de sus propios distritos y cantones, si no lo ratifica la Asamblea Nacional. Aquí hay una iniciativa que usted no las explica clarito, clarito, ¿verdad? Pero que está difícil que el dirigente lo entienda. El caso de Alajuela es un caso donde hay una suspensión del Tribunal de Ética. Pero, por ejemplo, el caso de Heredia, que lo conocemos un poquito más, es el reclamo que se hace es que hay que darle participación a un cierto sector de la dirigencia, que no se le dio. Óigase que delgado se hila, ¿verdad? A tal punto de que entonces no se ratifican la papeleta hasta que se le dé participación a ese cierto sector de la dirigencia que no se le dio participación. Entonces ahí viene la pregunta, en ese caso la Asamblea Nacional entonces que escoja desde un principio, ¿verdad? En fin, es un tema que yo comprendo que es jurídico, pero está difícil que el dirigente lo entienda y el simpatizante mucho menos. Yo no sé, letrada, para no usar de su tiempo, si usted quiere cerrar con alguna reflexión final sobre eso. No, lo importante es que pues algunas de las inquietudes que pueden tener algunas personas en realidad ya requerirían una reforma legal, ¿verdad? Para que el modelo sea diferente. En este momento ese es el modelo que existe. En segundo lugar, que en realidad yo comprendo que muchas veces no, vamos a ver más bien, el Tribunal de Elecciones ha señalado en algunas de sus resoluciones que la decisión de la Asamblea Nacional de no ratificar alguna de esas candidaturas no necesariamente tiene que ser una decisión con basamientos jurídicos, sino que la Asamblea Nacional, como órgano superior del partido político, tiene la posibilidad incluso de no ratificar candidaturas por razones de oportunidad o conveniencia. Entonces, así es como está establecido. Pero bueno, lo cierto es que cuando el tribunal interviene en alguna de estas situaciones, ¿verdad? Pues se ocupa de revisar que en efecto se hayan cumplido los principios constitucionales en los procesos internos partidarios. Creo que para efectos periodísticos, a partir de ahora entonces hay que, me parece, presentar la noticia de esta forma. La Asamblea Cantonal sugiere esta papeleta para que sea considerada por las asambleas nacionales de los partidos políticos, y no como lo hemos hecho toda la vida. Los candidatos de tal cantón son fulano, sutano, mengano y perencejo y fulanito. Claro, por ¿verdad? supuesto. Es lo correcto, porque Claro. me deja esto, esa enseñanza. En realidad, las asambleas cantonales lo que hacen es presentarle prácticamente una terna, ¿verdad? O una papeleta como potenciales candidatos a esa, del partido en ese cantón. Es la Asamblea Nacional que tiene la decisión, hasta por conveniencia o por oportunidad, decidir si la ratifica. Creo que hoy aprendimos algo de usted en esta disertación que nos hace. Yo le agradezco mucho, licenciada, su aporte, su aclaración. Vale la pena sacar el rato en esto que a veces hiere susceptibilidades, a veces, sobre todo a través de dirigencias, ¿verdad? Y que ya son varios cantones y en una agrupación política importante, en este caso como Liberación, es noticia que se publica en medios nacionales y, por supuesto, algunos medios como los nuestros, ¿verdad? Que formamos opinión a través de televisión y redes sociales y cableras, pues nos gusta, obviamente, abordar el tema y entender un poco desde un punto de vista
racional la posición del tribunal y el fundamento legal. Claro, claro. Muchas gracias, licenciada. Muy amable por atendernos, por sacar un ratito de su tiempo para darnos esta explicación a todos nosotros acá ante el próximo. Muchísimo gusto. Hasta luego. Gracias. Bueno, también el día de hoy vamos a compartir con el licenciado Ronald Chacón. Él es el director del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones con la máxima autoridad en esta materia. Vamos a compartir un poco para entender cómo es que va a estar el financiamiento de las agrupaciones políticas que participarán en este proceso de elección de alcaldías, intendentes, regidores, síndicos y concejales de distrito en el próximo proceso electoral. Si las reglas son las mismas, si hay variaciones, por ahí los Ronald nos han preguntado que si siempre se aplica el tema del IVA, si en las facturas hay que pagar el impuesto de valor agregado que se impuso con la ley del gobierno anterior, ¿verdad? O si esto al final de cuentas hubo una interpretación distinta de parte del Ministerio de Hacienda, ya no hay que aplicarla. Tal vez si empezamos por ahí y saber si el proyecto de ley que ustedes presentaron ante la Asamblea Legislativa, de que ustedes podían eventualmente contratar medios y dar pautas para que existiera una campaña más justa, más equitativa para todos los participantes, si algo de eso se pudo aprobar o hay alguna interpretación del tribunal que eventualmente pueda tomarse en cuenta, o si las reglas siguen siendo las mismas. Gracias a Teleplus, a Punto de Vista, por atendernos. Licenciado, bienvenido. Muchísimas gracias en primer lugar por darnos la oportunidad de abordar algunos temas relacionados con el financiamiento político partidario, que sin duda alguno es un tema de relevancia, que es de interés para la ciudadanía en general. Creo que a manera de contexto me parece importante señalar que para estas elecciones municipales que tendrán lugar en febrero del 2024, el monto de la contribución estatal por el que eventualmente podrían optar los partidos que adquieran derecho precisamente a que se reconozcan gastos en los que incurran durante el proceso electoral, asciende a 10.795 millones de colones aproximadamente. A la fecha hay partidos inscritos. Esto no debe entenderse como que van a participar en la contienda, sino que a la fecha hay partidos inscritos por una cantidad cercana a los 160 partidos. Es una cantidad realmente bastante robusta, nutrida, y será a finales de octubre que se conozca ya realmente cuáles serán los partidos o coaliciones que en definitiva de estos 160 estarán participando en la campaña municipal del 2024. Es importante también señalar como contexto, Carlos, me parece bastante relevante, el hecho de que a manera de histórico, durante la campaña del 2020 municipal, en total del monto que había, que se había fijado para contribución estatal, un total de 74 partidos políticos obtuvieron derecho a optar por recursos de la contribución estatal. ¿Qué significa eso? O que alcanzaron el umbral del 4% de los votos válidamente emitidos en su respectiva circunscripción, o bien eligieron un regidor, una regidora, un alcalde o una alcaldesa. Hay aquí un asunto que ya empieza a tornarse interesante. No obstante que fueron 74 partidos los que tuvieron derecho a optar por los recursos de la contribución estatal, 17 partidos no presentaron la respectiva liquidación de gastos. Y esto me parece que es un reto que debemos asumir entre todos en aras de una
mayor profundización democrática incluso, y de mejorar niveles de equidad y también de transparencia en relación con las agrupaciones políticas, y que es el hecho de lograr que los partidos políticos logren organizarse desde el inicio de la contienda electoral a partir de la convocatoria, o que arranquen con la convocatoria a elecciones que tendrá lugar el 2 de octubre de este año, para que efectivamente, porque eso nos lo dicta la experiencia, puedan ir acumulando la documentación de respaldo de los gastos que eventualmente les va a permitir allá aproximadamente en mayo o junio del 2024 presentar la respectiva liquidación de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones en aras de que le puedan ser reconocidos con recursos del aporte estatal. Finalmente, en este contexto es importante señalar que durante la campaña municipal no existe la figura del financiamiento anticipado con recursos del Estado, ni tampoco existe lo que conocemos como bonos de deuda política, que sí aplican en campaña presidencial, pero que no tienen aplicación en campaña municipal. Bajo este contexto, y yendo específicamente a lo que me planteas en términos de las consultorías y de algunas otras situaciones, es importante señalar que si bien en abril de este año el Tribunal Supremo de Elecciones puso en conocimiento del Congreso una propuesta de reformas orientados precisamente a mejorar la equidad en la contienda electoral, es una deuda que tenemos como país en relación con las contiendas y el financiamiento partidario, no ha habido de momento ninguna propuesta que se haya convertido en ley. Por ende, estamos jugando con las mismas reglas normativas, jurisprudenciales, básicamente, con las que se atendió lo correspondiente a la campaña municipal de 2020. Han habido aquí diferentes intentos, como ha sido en conocimiento público, hay una fracción legislativa que ha acogido el proyecto recientemente. Bueno, y obviamente es de interés para el tribunal que esto pueda discutirse, ponerse sobre la mesa y abrir, repito, un enriquecido debate nacional y legislativo en aras de lograr mejoras sustanciales y necesarias en lo que tiene que ver con la normativa electoral costarricense. ¿Quiere esto decir, licenciado, entonces, que las reglas son las mismas? O sea, al final de cuentas, nos quedamos en proyectos, los partidos que tienen mayoría de las alcaldías, me imagino, no quieren cambios, ¿verdad? Para que haya un poquito más de lucha en esa aspiración. Y así las cosas, todo sigue igual. En este caso, en el tema de las consultorías que han sido noticia en los últimos meses por cuestionamientos, ¿verdad? De campañas de mano izquierda y que es mano izquierda y que esa plata dónde salió y en qué momento se dio. Esa gente no tiene que escribirse ante el tribunal, simplemente se le hace una factura y punto. ¿Verdad? Respecto a ese punto, Carlos, es importante aclarar que efectivamente, los únicos que tienen la obligación de inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones, específicamente ante el Departamento Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, es aquellos que van a difundir o producir propaganda. ¿Para qué? Para garantizarnos que a todos los partidos políticos se les estará dando un trato igualitario en cuanto a precio y demás asuntos que nos garanticen que esos pisos mínimos de equidad que se necesitan en contienda electoral. Estas consultorías son contratadas por los partidos políticos bajo el alero del principio de autorregulación partidaria. Su patrimonio, en este sentido, digo, el partido político dispone de su patrimonio de la manera en que mejor estime pertinente. No son decisiones que toma ni en las que se involucre el Tribunal Supremo de Elecciones, y las que sí, por supuesto, eventualmente son revisadas
por el órgano técnico correspondiente del Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto al cumplimiento de requisitos principalmente para el reconocimiento de recursos o de algunos de esos gastos con recursos del Estado. Ahora bien, hay un asunto importante. Y esa, como lo ha dicho el tribunal, si se quiere, es un vacío en el tiempo que presentan las campañas electorales y la normativa costarricense. Básicamente, ¿cuál? Que cuando los partidos políticos más requieren el dinero en plena campaña electoral, los partidos políticos no cuentan con financiamiento político del Estado. Quiere decir que los partidos políticos tienen que ir a buscar opciones de financiamiento evidentemente lícitas que permitan atender en los momentos clave de la contienda las necesidades que a estos se les presentan como parte de la dinámica partidaria y electoral normal. Aprovecho como paréntesis, Carlos, hacer notar que sí, recientemente, dado que fui tajante al señalar que no había habido ningún cambio, me refiero a nivel de la legislación, sí debo señalar que a nivel de jurisprudencia el tribunal ha dimensionado lo que tiene que ver con la presentación de comprobantes electrónicos. Y a partir de una reciente promulgación de una resolución del tribunal, se tiene que todos los gastos deberán venir documentados con una factura, con comprobantes electrónicos obviamente de la administración tributaria, y en este sentido creo que se gana en transparencia y en posibilidades de mejora de la fiscalización que desarrolla el Tribunal Supremo de Elecciones también. Creo que esto es un asunto importante. Habrá una excepción solamente para algunos gastos y hasta por un tope del equivalente a medio salario base en cuanto a algunas especificidades o casos muy puntuales que le voy a decir en caso normativo, y aunque parezca un poco usual, probablemente es lo cierto que se da, los trajineros que pasan de una orilla del río al otro, en aras de que las personas vayan a ejercer el derecho al sufragio, y que claramente son personas que solo ese día prestan tal vez ese servicio y por ende no están inscritas ante la administración tributaria. ¿Quiere eso decir entonces, director, que de financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones que tienen que pagar IVA? Al pedir factura electrónica hay que pagar IVA. Le insisto en esa consulta porque ese fue un problema que hubo hace 4 años con los bonos. Antes se aceptaban los bonos, ¿verdad? En forma de potencial de pago, ¿verdad? Y si el bono salía, entonces lo aplicaban al pago, y si no salía, pues no, el bono se desechaba. Pero Hacienda hacía una interpretación de que por aceptar el bono se estaba comprando y que por lo tanto había que pagar el IVA. Y ahí fue donde muchos candidatos y candidatas, ¿verdad? Como diría nuestro pueblo, pues la llevo a voto genario, ¿verdad? Muchos medios dijeron, no, qué pena, pues tenés que darme la plata del IVA, ¿verdad? Y el pobre partido, tal vez era un partido chiquitito, mediano, y no tenía plata ni para el IVA, ni para el bono, menos para el IVA. A final de cuentas, entonces, 5 o 6 fueron los que hicieron campaña mediática. Dicho sea de paso, son los únicos que sacaron diputados y que le fue muy bien. No preciso alguno que ya ha hecho campaña mediática, que debe haber alguno, ¿verdad? Que no haya sacado diputado. Por eso le insistía en esa pregunta, porque algunos políticos se acercaron a nosotros como medios de comunicación y nos dijeron, mira, aquí nos mataron y dieron un golpe, ¿verdad?, a la democracia en la CIEM, ¿verdad? Esto es algo terrible. Yo quería saber si al respecto hubo algún cambio de interpretación del Ministerio de Hacienda, pero por lo que usted me dice, hay que presentar factura electrónica en aras de la transparencia, totalmente entendible, totalmente racional. Y hey, la ley las hace el Congreso hizo la ley así, ni modo, habría que hacer otra, ¿verdad?, para modificar ese aspecto. Eso es muy preciso, licenciado, en lo que plantea. Efectivamente,
A ver, el cobro del impuesto al valor agregado es una responsabilidad del proveedor. Y efectivamente conozco de esta situación en la que aún, bueno, aclaramos, en la elección municipal no se podrá hacer uso de bonos de deuda política, pues no son inaplicables. Pero efectivamente, cuando se daba en presidencial esa situación, tributación procedía con el cobro correspondiente. Entiendo también que hay gestiones, por supuesto que por no ser la materia de mi especialidad, sugiero consultar a las autoridades tributarias, pero sí que existía la posibilidad de que ante un cobro y de algo que fuera insubsistente, ¿verdad? Tratando de un certificado de cesión, que luego podría hacerse un crédito para el año siguiente. Sin embargo, somos conocedores de que algunos proveedores sí tuvieron que pagar, digamos, por adelantado, digo, no en el sentido de que en el año de la elección o el anterior, tuvieron que erogar recursos de su patrimonio, pues con las dificultades que ciertamente eso conlleva. Otra consulta, señor director de financiamiento de partidos políticos de las Supremo Elecciones, que nos hacen muchas veces las dirigencias de las organizaciones políticas. Tiene que ver con quién aprueba los gastos. Los partidos políticos nombran tesoreros de los distritos, de los cantones, de las provincias, hay comités ejecutivos, tienen una tesorería nacional. Y en esto ha habido situaciones interesantes. Yo conozco casos donde alguna agrupación política va y le compra un servicio a alguien y después dice, no, mire, es que eso tenía que ser aprobado por el comité ejecutivo del cantón o por el tesorero, y después dice, no, mira, es que es la tesorería nacional que tiene que firmar. Otros dicen, no, son los representantes legales del partido. Realmente ante el tribunal, ¿cómo funciona eso? O sea, cuando se contrata un vehículo, cuando se contratan los servicios de una asesoría, cuando se compra alimentación en un supermercado, ¿quién tiene que aprobar esa compra? Y aparte de la factura electrónica, hay que firmar un contrato, y quién a nombre del partido es la persona que está legitimada para firmar ese contrato y decir, este gasto va. Este gasto se va a justificar ante el tribunal para que nos devuelvan parte de ese dinero. ¿Cómo funciona eso realmente? Sí, esto es un asunto, todo un procedimiento establecido. Igual, esto pasa en buena medida bajo el alero del principio de autorregulación partidaria. Hay partidos que se organizan de manera diferente a otras. O agrupaciones diferentes a otras. Recordemos incluso aquí la complejidad que conlleva para los partidos políticos el hecho de que ahorita prácticamente no es una elección única como sucede en la elección nacional, sino que ahora prácticamente se entiende que hay una elección por cantón, aunque sea bajo la bandera de un mismo partido político. Eso sin duda alguna impone un reto de gran relevancia y de gran magnitud para los partidos políticos. Ahora bien, claramente, bueno, en primer lugar, insistir en el principio de transparencia. Todos los recursos que ingresen a las arcas del partido político a manera de contribuciones tienen que llegar a la cuenta de donaciones abierta por el partido político. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a tener una concentración, pues claramente entenderemos que sería prácticamente una situación de difícil rastreo y control si hubiesen muchísimas cuentas que se manejaran de manera separada. Por cantón, conste que pueden haber eventualmente manejos por circunscripción, según lo estima el partido político, pero al final de cuentas con una concentración específica, dado que el responsable
de rendir cuentas ante el Tribunal Supremo de Elecciones en su proceso de fiscalización del origen y de la aplicación de los recursos, será el tesorero nacional. Por supuesto, también en colaboración y en coordinación o en asocio con los tesoreros cantonales y demás o provinciales que se puedan designar. Además, todos los gastos tendrán que ser pagados con recursos del partido político. Eso quiere decir que habrá personas para las cuales se ha definido quiénes están autorizados por el Comité Ejecutivo para comprometer recursos de la agrupación política. Entonces, no es, y sería bueno que esa idea desaparezca de una vez por todas, que cualquier persona puede ir, salvo que quiera hacer una donación en especie al partido que sea claramente reportada. No es que cualquier persona puede ir y salir y pagar porque quería unas banderas y porque quería un banner y etcétera, si no es reportado a la agrupación política para que a su vez la tesorería lo reporte mensualmente en época electoral a la Tesorería Nacional y que esta a su vez lo comunique al Tribunal Supremo de Elecciones. Y aquí, licenciado, es importantísimo un aspecto. Y es de esa organización y ese conocimiento previo que deben tener los representantes partidarios que ocupen cargos o responsabilidades que impliquen la materia financiera de la agrupación política respecto del origen de los gastos y la forma en que eventualmente también se aplican. Porque también podría llegar a alguien desconocido para una agrupación política que pueda llegar con algunas intenciones, no necesariamente las más felices para la democracia costarricense o la de algún, ¿verdad? El hecho de facilitar dinero que uno diga, no lo conozco, no sé quién es, no es el empresario reconocido, no es a ver, tantas personas, y máximo que estamos en una situación pues compleja, en la que también pueden haber recursos de dudosa procedencia que permeen las campañas electorales. En este sentido, entonces, recordemos, entonces los pagos se tienen que generar a partir de propiamente la tesorería del partido y la cuenta que cuentas que estos hayan establecido para esos efectos, pero también para la recaudación de contribuciones, aportes, que también hay una cuenta, de acuerdo con la legislación, que es la establecida para que efectivamente se reciban esos dineros. Usualmente, ¿qué sucede? Los partidos políticos reciben las contribuciones del Cantón de San Joaquín de Flores y se comprometen a devolver a la tesorería cantonal o a la candidatura, bueno, pero no a la figura de la candidatura, sino bajo mecanismos bancarios trazables, la posibilidad, o sea, de devolverle esos recursos aportados inicialmente, pero que ya quedan registrados en la órbita central del partido político, en aras de que posteriormente ellos puedan proceder con los gastos, recojan los comprobantes correspondientes y puedan a posteriori, como le digo, allá en mayo o junio del 2024, presentar como un solo partido, no por cantón, la totalidad de sus documentos de respaldo de gastos para optar por los recursos del aporte estatal. Ahí viene mi última pregunta, licenciado, y ya para no usar más de su tiempo, que ha sido usted muy amplio y generoso. Algunos dirigentes nos dicen que en su partido político, de lo que ellos aporten en esta campaña, hay una retención de un 20%. Que el partido no les va a devolver el 100%, sino el 20% de lo que el tribunal reconozca de su caso. Otros nos dicen que su partido político es un 15, otros que es un 10. Es así, esto es cierto, y esto funciona bajo la independencia, el libre albedrío de cómo se organizan las agrupaciones, de cuánto dejan ellos para sus asuntos administrativos o de capacitación,
¿O la legislación tiene ahí algún tope o un margen en el que los partidos puedan eventualmente lo que aportan los dirigentes en donaciones o recursos propios, que haya una retención de ese porcentaje del dinero que usted reconoce? A ver, en esto podemos pensar en diferentes escenarios. Por ejemplo, un partido político de escala nacional, de escala provincial, de escala cantonal, que eventualmente incurra en gastos, ¿m?, de manera correcta, siguiendo los procedimientos establecidos en el Código Electoral y el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, y sin embargo, por ejemplo, no alcance el umbral de votos que le permita acceder a la contribución estatal, en cuyo caso todos aquellos gastos en que hayan incurrido no tendrán ninguna devolución. Entonces es un escenario en que más bien la devolución es cero. Otra posibilidad es que los partidos políticos de repente, de una manera ordenada e idónea, como solemos indicarlo en las capacitaciones que da el Tribunal Supremo de Elecciones en los diferentes partidos políticos, lleguen a alcanzar el reconocimiento del 100% de los gastos en los que se presenten a liquidación. He de suponer que a partir de allí, bajo el alero, repito, del principio de autorregulación partidaria, el partido político pueda eventualmente, o dejarse la totalidad del dinero, es una posibilidad, habría que ver qué han definido ellos de previo, o en su defecto, devolverá la totalidad, dado que fue el 100%, el porcentaje que aportó cada cual. O la suma, aquí quisiera más bien borrar la palabra porcentaje, la suma que aportó cada cual. Ahora sí, ¿qué sucede? Porque han habido casos de partidos políticos que por A o por B dicen, bueno, se va a reconocer por cantón el equivalente al monto en que sus gastos fueron aprobados. Por el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces dice, por ejemplo, un partido político en el cantón central de San José incurrió en 100 millones de colones en gastos. Pero resulta que de esos el Tribunal Supremo de Elecciones solamente aprobó 60. Entonces le vamos a devolver 60 millones. Eso, repito, entonces corre por el principio de autorregulación partidaria, bajo ese alero, es el partido que lo define, deseablemente que se defina de previo, no hay una legislación ni una norma que establezca una cuantía respecto de cuánto tiene que devolverse por cantón, porque repito, existe la posibilidad de que no tenga derecho a nada, a que tenga derecho a todo. Y está claro que a partir de que el dinero de la contribución estatal ingresa al patrimonio del partido político, es el partido como un todo el que pasa a definir algunas situaciones. Contractualmente, incluso, o al menos de manera formalizada, algunos partidos han definido que cierta cantidad quedará a favor del partido, pero otros no lo plantean de esa manera. Sí es importante señalar, por ejemplo, el caso de las coaliciones, en cuyo caso ahí sí, imaginémonos que es una coalición X, está conformada por dos partidos, y desde el pacto de coalición definimos que si llegamos a tener derecho a un monto de la contribución estatal, el 60% de ese monto será para el partido A y el 40% será para el partido B. Pero entonces sí dejar muy clara la idea de manera precisa, no hay porcentajes que el tribunal o la normativa fije respecto de cuánto el partido va a tener que devolver por cantón. Incluso, repito, si así lo tiene bien, podría no devolver ninguna cantidad, incluso, como lo señalé, hasta podría ser porque no tuvo derecho al aporte estatal o bien porque tuvo derecho al todo del monto liquidado ante el órgano electoral. Bueno, ya para terminar, señor director de financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, ya que usted toca el tema de coalición,
nos abrió los oídos. ¿Y qué pasa con las alianzas? Para que no nos quede la duda. Cuando un partido absorbe a otro, una campaña, otro llega y dice, "Ay, yo voy con la bandera tuya", ahí que es el partido que va con la bandera el que juega en este tema de gastos y de presentar justificación, o los partidos que se alian ahí tienen algún derecho a pedir un porcentaje, o no lo pueden pedir. Interesante la pregunta. Ese tipo de alianzas son asuntos más informales, más por alguna identificación respecto a los objetivos pretendidos en términos políticos. En ese caso no hay ningún compromiso, más bien no tiene por qué el partido que realmente está participando de manera oficial y formal, no tiene por qué dar recursos a alguien que eventualmente le ha dado su apoyo a manera de alianza. Repito, estimado licenciado, en estos casos es solamente mediante la figura de las coaliciones y de lo que se establezca en los pactos de coalición que sí será obligatorio observarlo en todos sus extremos. Bien, muchas gracias, señor director de Financiamiento de Partidos Políticos, licenciado Ronald Chacón, por atendernos. De verdad que un gusto tenerlo por acá. Hace usted amplio, conciso, preciso y claro de cómo están las reglas del juego cuanto al tema de financiamiento de la próxima campaña electoral para 150 partidos, me dijo. Alrededor de 160, pero bueno, que ya los que participen en contienda es algo que vamos a ver no es un dato que hoy se tenga. ¿Cuántos se apuntan en el juego, verdad? Y bueno, pues la verdad es que nos queda claro entonces que todo sigue igual, ¿verdad? Que todo está igual que como antes funcionaba, y que lo único nuevo es una interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones de que más bien a partir de ahora hay que hacer justificaciones electrónicas, o sea, con factura electrónica sobre el tema de gastos, y que para asuntos muy específicos, muy chiquititos, que quieren pedir que se le haga un escrito, ¿verdad? Es que se puede pagar el botero ahí para cruzar el río y eventualmente poder ir a votar. Tal vez un comentario de cierre, señor director, para que usted pues nos haga una reflexión final sobre este tema que es importantísimo, porque es la base de la democracia. En un país capitalista sin recursos, pues no hay campaña. Sin duda alguna, yo creo que hay un asunto fundamental, varios asuntos, permítaseme en este orden, informarle a todos los partidos políticos, lo saben, pero se les repite, se les dice a la ciudadanía, que cualquier duda que se tenga en materia de financiamiento político, bien pueden llamar, que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos estará a su disposición para aclarar cualquier asunto que sobre esta temática, que a veces tiene algunos asuntos que no son de manejo usual por parte de la ciudadanía. Estamos en la mejor disposición de orientarles. No queremos, lo que menos queremos es que hayan ciudadanos que eventualmente de una manera que sin andar pretendiendo asuntos oscuros puedan verse envueltos en alguna situación compleja, básicamente por desconocimiento. Evidentemente eso queremos evitarlo. Sin duda alguna también reiterar el hecho de que el Tribunal Supremo de Elecciones de manera proactiva desarrolló desde el año pasado una gran labor en procura de elaborar las propuestas de reforma elevadas a la Asamblea Legislativa, todas a partir de la experiencia y el conocimiento y el bagaje técnico que tiene ya y que ha adquirido, pues obviamente a partir de tantas décadas el Tribunal Supremo de Elecciones, haciendo también una lectura del momento y de la actualidad en aras de seguir protegiendo a la democracia costarricense. Creo que esta es una elección nuevamente, como en todos los casos, para participar. El actor protagónico de la campaña electoral son los votantes, sin duda alguna. Estamos eligiendo a nuestras autoridades locales, a esas que tenemos más de cerca, y sin duda alguna un llamado a la participación absoluta y plena
de los diferentes ciudadanos, de los diferentes votantes en todos los lugares del país, para que esto sea realmente un momento especial para el país, que el 2 de febrero están resultando electas las mejores personas con las mejores capacidades en los diferentes puestos que están en la palestra. Bien, muchas gracias, señor licenciado Ronald Chacón, señor director del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, por atendernos acá en TV Plus, en Canal 49 y en su programa Punto de Vista, donde su opinión vale, para, bueno, y en todas las tableras que se transmite este espacio, para entender un poco, bueno, las reglas del juego del financiamiento de la próxima campaña electoral. ¿Verdad? Que muy amable de su parte, muy gentil por tener la deferencia de atendernos personalmente, la máxima autoridad en este tema, ¿verdad? Y comprender a fondo, bueno, cómo queda entonces regulado el tema de los recursos para la campaña electoral que arranca en el mes de octubre, ¿verdad?, de este año, para elegir en 84 municipalidades a los alcaldes. ¿Y cuántas intendencias? Son 2 o 3 intendencias, creo, a nivel nacional. Muchas gracias, don Ronald, y que tenga un feliz día. Muchas gracias, don Carlos, ha sido todo un honor y estamos para servir. Gracias. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!